Actualmente, en cualquier momento, de manera permanente, hay miles de estrellas que brillan sobre nuestras cabezas, y esto, incluso a plena luz del día. Y si, bajo un cielo bañado por una luz abrumadora, esas estrellas desaparecen, es porque una de ellas, el Sol, eclipsa a todas por la potencia cegadora de su luz, en una verdadera inundación de fotones que llenan la atmósfera y nuestros globos oculares. Detrás de esta evidencia se refleja un problema recurrente cuando intentamos observar y comprender lo que sucede allá arriba. Así, curiosamente, en astronomía, para ver algo, a menudo es necesario dejar de ver todo lo demás. Los primeros obstáculos bien conocidos por los astrónomos son, por supuesto, las nubes, pero también la atmósfera misma, que dificulta la observación de los astros desde la Tierra. Y para dejar de ver esos miles de millones de gotitas de agua dispersas, para evitar las perturbaciones ópticas que provoca la gruesa capa de atmósfera sobre los rayos de luz, una solución consiste en instalar nuestros telescopios un poco más cerca de las estrellas, adelgazando la capa atmosférica que nos separa del vacío espacial. Esta necesidad de captar en nuestras ópticas la luz más pura posible llevó a los científicos a emprender construcciones espectaculares, en lugares improbables y perfectamente inhóspitos. Como aquí, en el Pic du Midi, donde a casi 3000 metros de altitud estamos tan alto que a plena luz del día y con buen clima se puede ver a lo lejos, al norte, más allá del valle, las estribaciones del macizo central. Y es al final del día, cuando hacia el oeste las luces del crepúsculo acompañan al día que cae suavemente en el Atlántico, que el espectáculo comienza verdaderamente. Llegando poco a poco desde el este, en la pureza del cielo de alta montaña, prácticamente está programado todas las noches y revela una bóveda celeste que, en las hermosas noches sin luna, permite ver cerca de 6000 estrellas a simple vista. Hoy en día, este observatorio, reconocido a nivel mundial por sus instrumentos astronómicos o meteorológicos, parece algo evidente, pero no siempre fue así. Y a principios del siglo XVIII, cuando en pleno reinado del Rey Sol, los primeros astrónomos se aventuran aquí para ver desaparecer nuestra estrella, para observar el eclipse solar total de 1706, la idea de quedarse aquí simplemente era inaccesible. Durante ese siglo, guiados por la búsqueda del conocimiento, la gente iba principalmente a la montaña para cartografiar, inventariar minerales y plantas, descubrir fósiles o crear herbarios. Cada vez más, quienes se aventuran aquí, entre montañas y valles, están impulsados por el deseo del movimiento de los cuerpos y del pensamiento. Tienen un espíritu aventurero y un enfoque poético romántico de la montaña. Es el nacimiento de los caminos de gran recorrido, la conquista de uno mismo y de las cumbres, antes de la contemplación silenciosa de la austera inmensidad geológica y del cielo. Y en el Pic du Midi se empezó a soñar con construir una base permanente en la cima. Una idea aún técnicamente fuera de alcance, hasta que un siglo y medio después comenzó su construcción. Durante mucho tiempo fue considerada una verdadera locura, pero fue impulsada por un pequeño club de científicos y ricos aficionados apasionados. Esta obra de costo estratosférico comienza. Estamos a finales del siglo XIX y se han logrado avances gigantescos en nuestro conocimiento. Se han descubierto fenómenos insospechados, mundos enteros han sido revelados. En unas pocas décadas decisivas, se calculó la velocidad de la luz, la posición de Neptuno a partir del análisis del movimiento de Urano. Mendeleev organizó los átomos en su tabla periódica. Darwin mostró los mecanismos de la evolución. La electricidad y la máquina de vapor están revolucionando el mundo técnico. Los científicos viven en un universo transformado y uno empieza a soñar. Y mientras algunos de esos sueños van a hacerse realidad aquí, en las noches del Pic du Midi, otros van a ser destruidos. Ese es el caso, en particular, de la teoría, muy atractiva en teoría, de los canales marcianos. A finales del siglo XIX, después de varias observaciones de manchas en Marte, parte del mundo científico empieza a imaginar la presencia de lagos, mares y ríos en la superficie del planeta rojo. Percival Lowell, matemático y astrónomo aficionado, está convencido de ello. Los marcianos existen de verdad y han construido, para contrarrestar la creciente desertificación de su planeta, vastos canales que transportan la nieve derretida de los casquetes polares hacia las regiones ecuatoriales. Esta teoría será refutada primero por el codescubridor de la teoría de la evolución, Alfred Russel Wallace, quien en 1907 analiza la temperatura y la presión supuesta del planeta rojo. Y después de haber determinado en términos generales su composición química, concluye: primero, no hay vapor de agua en el planeta rojo. Segundo, Marte no está habitado. Tercero, no es habitable.
Y hay que esperar hasta 1909 y la nueva potencia del telescopio de la cúpula Biot, instalado aquí mismo en el pico del Midi, para zanjar definitivamente la cuestión. Y mientras algunos sueños se desvanecen, otros van ganando en lucidez. Este es especialmente el caso de la observación del Sol. Ya durante el eclipse solar de 1706, se constató que una vez que el disco era ocultado por la Luna, una extraña cabellera aparecía alrededor del Sol cubierto. Es la corona solar. Los científicos de la época ya atribuían el origen de esa cabellera a nuestra estrella, y no a una difracción de los rayos luminosos en una hipotética atmósfera lunar. Porque cuando una estrella lejana pasa detrás de nuestro satélite, no se observa ningún efecto luminoso de ese tipo. Y con la llegada del Pic du Midi, se intentará cegarse de manera controlada para poder ver y mirar de frente a nuestra estrella. Un astro cuya observación puede ser una empresa tan apasionante como arriesgada. Porque si es imprudente mirar directamente al Sol sin protección en la vida cotidiana o durante un eclipse, es francamente estúpido intentar hacerlo con binoculares o un telescopio. Al concentrar miles de veces la luz solar, un telescopio amateur puede, con solo una mirada por el ocular, privarte de la vista de manera tan permanente como indolora. Un gran destello antes de la oscuridad, destrucción total de la retina, ebullición de los líquidos fisiológicos del ojo e incluso, con un aparato de gran diámetro, su explosión. Sol 1, observador 0. Y es aquí, en el Pic du Midi, donde uno de los instrumentos más decisivos para el conocimiento de nuestra estrella fue instalado por primera vez. Desde hace siglos, los astrónomos recorrían el mundo para observar los eclipses totales, previsibles mediante cálculos. Momentos fugaces, frustrantes, inciertos, que un simple día nublado podía arruinar. Para el próximo eclipse total nos vemos en América del Norte el 8 de abril de 2024. Si prefieres viajar en el tiempo en vez de en el espacio, nos vemos en Francia el 3 de septiembre de 2081. Sol 2, observador 0. Y para no tener que esperar más o viajar al otro lado del mundo, el ingeniero francés Bernard Liot desarrolla en 1931 un aparato, el coronógrafo, que permite observar nuestra estrella sin quemarse la retina, reproduciendo artificialmente los eclipses solares. Al ocultar el disco solar para observar su atmósfera, su cabellera, el coronógrafo nos permite ver con muchos detalles las protuberancias, estos chorros de plasma que se elevan a varias decenas de miles de kilómetros a lo largo de las líneas del campo magnético, transportando 100.000 millones de toneladas de gas. Pero también de entender que, en gran parte, no entendíamos nada. Porque las imágenes y los datos provenientes de la corona, que nos revelan día tras día la actividad delirante del Sol, a menudo están llenos de datos enigmáticos. Así, los estudios de estas regiones solares han planteado muchos problemas que aún hoy siguen sin resolverse. En primer lugar, está el enigma de su temperatura. Porque si las zonas cercanas a la superficie del Sol nos ofrecen en cualquier época valores del orden de 6.000 grados Celsius, su atmósfera muestra temperaturas alucinantes del orden de 1.000.000. Un resultado completamente contraintuitivo y opuesto a la atmósfera terrestre, en la que al subir en altitud baja la temperatura. ¿Por qué es así? Pues bien, todavía no lo sabemos. Sin lugar a dudas, Sol 3, observador KO. La respuesta se encuentra más seriamente del lado del campo magnético complejo de nuestra estrella, capaz de volver loca a cualquier brújula. Porque a diferencia del de nuestro planeta, que va del polo norte al polo sur, el campo magnético solar nos parece un verdadero caos, fluctuando en un ciclo de 11 años y una vez más en gran parte enigmático. Otra extrañeza revelada desde la invención del coronógrafo es la intensidad de este campo magnético solar, capaz de transportar en arcos tan estéticos como peligrosos cantidades astronómicas de plasma en el espacio. Se ha podido descubrir que la ruptura de estos arcos transforma el viento solar en tormentas de partículas de alta energía, que son el origen del sublime fenómeno de las auroras polares. Pero que también pueden poner en peligro a los astronautas, los satélites e incluso, en casos excepcionales, perturbar gravemente nuestra civilización altamente electrificada. Además de estudiar y monitorear estos fenómenos, el Pic du Midi se interesa en los campos magnéticos de los astros lejanos y trata de revelar la increíble diversidad de las estrellas. Aún hoy, ese velo parece una losa de plomo, porque las estrellas nos parecen, incluso con los telescopios más avanzados, como simples puntos luminosos.
Y ni siquiera los telescopios más potentes que tenemos pueden darnos imágenes directas tan impresionantes como estas. Así que, para descubrir sus campos magnéticos y poder modelar con mayor precisión su actividad, los astrofísicos que trabajan aquí intentan evidenciar, con la ayuda del telescopio Bernard-Lio y sus espectropolarímetros cada vez más potentes, la rotación de las estrellas sobre sí mismas, y detectar la presencia de manchas magnéticas que salpican su superficie. La presencia de estas manchas, que generan en la superficie de las estrellas fluctuaciones y variaciones en la polarización de la luz, nos da información valiosa para comprender el cielo y sus incendios. Modelando y comparando la actividad de diferentes estrellas masivas, de tipo solar, enanas o incluso aquellas que tienen planetas en órbita. Por ejemplo, somos capaces de afinar nuestra comprensión del papel de los campos magnéticos estelares en los procesos de nacimiento, vida y muerte de las estrellas. Al observar, por ejemplo, la estructura y la evolución del campo magnético de estrellas jóvenes, que tienen apenas unos pocos millones de años, los investigadores tienen de alguna manera acceso al pasado de nuestro Sol. Definitivamente, enfocar la atención en los detalles del espacio permite viajar mejor en el tiempo. Piensa que la presencia de planetas girando alrededor de otras estrellas que no son la nuestra puede desalinearlas ligeramente. De hecho, este fenómeno también existe en nuestro sistema solar, donde el gigante gaseoso Júpiter, que por sí solo contiene 2.5 veces la masa de todos los demás planetas del sistema solar, sacude lentamente nuestra estrella con un movimiento lento y regular de vaivén. El resultado es un vals fascinante, representado aquí por 3 bailarines, que mostraría a un observador distante y bien ubicado que el Sol avanza y retrocede, de más de 2 millones de kilómetros alrededor del centro de gravedad del sistema, que en realidad se encuentra cerca de su superficie. Y al observar las estrellas, de hecho nos dimos cuenta de que la luz de algunas de ellas varía de manera regular, desplazándose a lo largo del espectro luminoso hacia el rojo y luego hacia el azul. Un fenómeno, el efecto Doppler, bien conocido en la Tierra con las ondas sonoras y que nos hace escuchar el sonido producido por un objeto, como una ambulancia por ejemplo, más agudo cuando se acerca a nosotros y más grave cuando se aleja. En ese caso, las ondas sonoras se aceleran y las frecuencias sonoras suben hacia los agudos. Mientras que en el otro, se ralentizan y las frecuencias bajan hacia los graves. y dado que la luz es, entre otras cosas, una onda, un observador lejano puede entonces ver casi imperceptiblemente una estrella. Solo por la presencia de planetas masivos girando a su alrededor, desplazada regularmente hacia el rojo al alejarse ligeramente de nosotros y hacia el azul al acercarse. Así, gracias a esta técnica llamada de velocidades radiales, que permite estudiar estos movimientos de vaivén, las oscilaciones de las estrellas sobre sí mismas, los espectropolarímetros del Pic du Midi pueden observar, literalmente, planetas que mueven a sus estrellas. Las hacen, dependiendo de su posición, avanzar o retroceder muy ligeramente con respecto a nosotros. Pero esta técnica, aunque es la responsable del descubrimiento de casi una quinta parte de las cerca de 5.000 exoplanetas que hemos podido identificar, lamentablemente no nos permite verlos en el sentido estricto, ni captar los valiosos fotones emitidos o reflejados por esos otros mundos. Para poder ver directamente un exoplaneta, aprender más sobre su composición y, por qué no, algún día, sobre su atmósfera, tenemos que aprender una vez más a cegarnos de manera controlada. Tenemos que hacer desaparecer todo lo demás, no tener ojos más que para ella. ¿Y qué mejor que un coronógrafo para poner fin a la potencia cegadora de esa luz que inunda nuestros telescopios, para apagar las estrellas y captar el débil flujo de los únicos fotones que provienen de esos mundos lejanos? Y así, quién sabe, tal vez algún día, hacer visibles miles de sistemas planetarios gracias a un instrumento cuyo objetivo era originalmente reproducir un eclipse total. Un fenómeno que ocurre cuando dos astros de tamaños inconmensurablemente diferentes llegan a superponerse visualmente de manera perfecta, teniendo, debido a la distancia que los separa, discos de dimensiones aparentes iguales, haciendo así que, para un observador terrestre, surja el silencio de la noche en pleno día. Apagar los faroles para ver las luciérnagas, escalar las montañas para alcanzar las estrellas y finalmente cegarse para ver mejor.